It's not a game, it's a rich thing.
entrevista más con otro invitado acá de lujo. Qué importante es poder también recopilar a cada uno de los personajes para poder entrevistar en las diferentes entrevistas que ha organizado árbitros de baloncesto del Ecuador. Y por cierto, este momento usted tiene tiempo para compartir la transmisión para todas las personas basqueteras, los árbitros de baloncesto también deben estar ahí compartiendo para que ustedes puedan ver las experiencias, las vivencias de nuestro gran invitado que le tenemos en esta mañana. Antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, vamos a poder observar las imágenes que hemos preparado de nuestro gran personaje que lo tenemos en la mañana de hoy. Bienvenidos todos a esta entrevista, vivencias y experiencias del arbitraje, con un gran invitado que lo tenemos en la mañana de hoy. Vamos a ver las imágenes que hemos preparado de nuestro personaje que nos acompaña hoy. Pudieron ya observar las imágenes de nuestro invitado que le tenemos acá. Y vamos a darle la cordial bienvenida. Para mí es un gusto, un gran referente del arbitraje del Ecuador que se ha ganado el aprecio, el cariño, la admiración en tantos escenarios a nivel local, nacional e internacional. Voy a dar la cordial bienvenida acá para el gran árbitro FIBA, Pablo Costaín. Un gusto, mi estimado Pablito, tenerle acá en vivo y en directo para todo el Ecuador. La pregunta del millón, no sé si decirle desde Guayaquil para el mundo, desde Quito para el mundo, desde Ibarra para el mundo, pero ya vamos a saber por qué nuestro invitado conoce todo el Ecuador y él está en todo el Ecuador. La bienvenida, mi estimado Pablito Costaín, un gusto tenerle acá en vivo y en directo. Buenos días con todos, buenos días Beto, buenos días a todos los amigos que durante esta mañana nos acompañan en esta entrevista. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí, poder compartir mis experiencias con toda la gran fanaticada del baloncesto a nivel mundial. Gracias para nosotros, mi estimado Pablo, es un gusto tenerlos acá. Y la pregunta que todo mundo quiere saber de inicio, ¿por qué la pasión por el baloncesto y no por otro deporte, mi estimado Pablo? Bienvenido. Gracias por la pregunta, Beto. Mira, el baloncesto forma parte de una tradición familiar. Mi papá lo practicó durante toda su juventud, tanto en Quito como en la ciudad de Babahoyo. Luego, él se hizo entrenador, fue mi entrenador y mi formador. Y en mi familia, 3 de mis hermanos también practicaron baloncesto. Entonces, eso representa de que el baloncesto está muy arraigado dentro de la parte sanguínea de la familia.
Eso es muy fundamental que desde la familia vayan inculcando también esta pasión y esto es fundamental. Mi estimado Pablito, vamos, ¿cómo fueron sus inicios, sus estudios primarios, secundarios? Es un gran profesional. A ver, para que la gente le conozca un poquito más de Pablo Constaín, cómo fueron sus inicios y cómo fue enrumbándose ya profesionalmente. Bueno, para aquellos que no lo sepan, yo nací en la ciudad de Quito. Mis padres estaban estudiando en Quito y durante esa estancia mi hermano mayor ya había nacido en Babahoyo y vino muy pequeño a Quito. Yo nací en Quito y mis padres me inscribieron una vez que se presentó una circunstancia política en esa época. Mis padres volvieron a Babahoyo y allá me inscribieron. Eh, Mi vida básicamente circuló entre tres ciudades, Babahoyo, Guayaquil y Quito. Mis estudios primarios los hice en Babahoyo, con un pequeño lapso intermedio de un año y medio en el cual estuve en la ciudad de Guayaquil. Luego en Babahoyo termino mi primaria. Mis padres toman la decisión de enviarme a Guayaquil a estudiar la secundaria. Tuve que estar en Guayaquil. En inicio, el padre Adolfo Armijos, que era un gran amigo de mi padre, le dijo que vaya yo al Colegio San José de la Salle. No lo fui, no pude quedarme en el San José porque lastimosamente mis tíos se cambiaron de casa, se fueron a vivir a la Ciudadela La Fae, en la parte posterior del aeropuerto, y ya no tenía cómo yo trasladarme hasta el colegio. Obviamente ahí tuvieron que tomar la decisión de cambiarme de colegio y me fui a la Academia Naval Almirante Illingworth, en donde estuve yo hasta el tercer año. Al tercer año, por una dolencia de mi salud, mis padres toman la decisión de llevarme a Babahoyo y es donde ya ahí empieza en realidad mi actividad en el deporte, porque ya comencé a formar parte de las selecciones del colegio, los torneos internos en el colegio en Babahoyo, y hasta que eso me permitió vincularme y tanto a nivel de equipos como a nivel de selección. Entonces yo, una vez que terminé mi secundaria, ya me tocaba la universidad, volví a la ciudad de Guayaquil, hice mis estudios en la Universidad Estatal y luego volví a mi ciudad por cuanto se me presentaba un reto, en el caso de Babahoyo, un reto profesional que era empezar con un plan de desarrollo de mejoramiento urbano en la ciudad de Babahoyo. Para aquellos que a lo mejor ya lo sepan y para aquellos que no, es bueno recordar un poco y explicarles que Babahoyo era conocido porque en su etapa invernal la ciudad se volvía Venecia. Es decir, todas sus calles se llenaban de agua y la GTZ alemana, la Corporación Técnica Alemana, abrió una posibilidad para poder trabajar con ellos en el programa de desarrollo urbano de la ciudad, y ahí es donde ya comencé ya a operar en mi parte profesional. Así que más o menos es un resumen de mi vida hasta ese momento. Usted, gracias, Pablito. Estamos con el gran árbitro FIBA, Pablo Constaín, de gran trayectoria a nivel nacional e internacional en esta entrevista. Hablábamos de su pasión del baloncesto y ahora sí, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Cómo se dio para que usted llegue la pasión por el arbitraje? En muchas entrevistas que hemos tenido con otros invitados, muchos han dicho es que la necesidad, había un partido y justo no llegó el árbitro, entonces por eso me tocó lanzarme a la cancha y por ahí. En su caso, ¿cómo nació esto de la pasión por el arbitraje? Bueno, un poco como para comentarlo. Cuando yo tenía 17, iba a cumplir 18 años, tuve una lesión muy grande, que fue una lesión en mi pierna izquierda
tuve una rotura de tibia y peroné, con rotura del músculo anterior y posterior. Y eso en un partido de baloncesto. Muchos van a creer que esas lesiones no se pueden dar en el baloncesto, pero a mí me sucedió. En la ciudad de Babahoyo, en un torneo invernal, un jugador vino contra mí, hizo una falta ofensiva, me llevó al piso, mis piernas quedaron entrecruzadas, cayó el peso del jugador sobre mis piernas y me fracturó. A partir de ese momento, mi padre, muy preocupado, estaba más interesado en saber cómo recuperar mi estado físico y cómo recuperar mi estado anímico. Por coincidencia, ese año se dio en la ciudad de Guayaquil el Campeonato Mundial de Natación. Como mi padre era muy amigo de don Luis Chiriboga Parra, y yo ya había jugado en las juveniles del Barcelona en Guayaquil, y el dirigente de ese entonces era Carlos Cuello Beseque, el hijo de Carlos Cuello Martínez. Mi papá habló con ellos porque en inicio la resolución del traumatólogo que me vio era que esa lesión me iba a imposibilitar de por vida. Mi papá no perdió las esperanzas, me llevó a la ciudad de Guayaquil en un consejo médico entre los médicos que vinieron del exterior para el campeonato mundial. Hubieron dos médicos que en realidad fueron los que pusieron la cabeza ahí para el tema, que era el doctor Gilbert, la Morsa Gilbert, ¿verdad? Y fue el doctor Barredo, Ramón Barredo. Entre ellos y los médicos decidieron operarme. Fui operado en la clínica Alcíbar, y en esa clínica se realizó la primera intervención con láser que se hacía en Latinoamérica. Así me lo hicieron saber después, porque era una tecnología nueva y experimentaron conmigo. Eso me imposibilitó, y la proyección que tenía era de que mi rehabilitación iba a durar aproximadamente 2 años. En virtud de que estaba imposibilitado y en cama, comencé a observar toda la bibliografía que tenía mi papá en casa y encontré un reglamento de baloncesto. Comencé a leer mucho, y ahí nació en realidad el juez Pablo Costaín. En una cama, totalmente enyesado, no podía movilizarme. Y como ya sabía que en realidad a nivel de competencia no iba a poder intervenir de manera inmediata, no quise desvincularme del baloncesto y comencé a leer. Cuando ya termino mi rehabilitación, empiezo a jugar, ¿verdad? Un poco, pero ya me quedó sembrado en el cuerpo el ser juez. Y empiezo con los torneos colegiales en Babahoyo. Pablito, por ahí usted ya supo el reglamento, o sea, ya se leyó muchos capítulos, muchos artículos, muchas reglas, o solo pasaba, pero decía usted en el reglamento ese momento que estaba usted con el dolor, en sentido usted de cuántas reglas usted ya tenía, o solo pasó así de corrido todo el reglamento. No, yo tuve una ventaja muy grande. Mi papá tenía una bibliografía muy grande de baloncesto, y una de las cosas que en realidad a mí me impulsó es que mi papá en ese entonces, no sé si ustedes recuerden, había el Betamax, y mi papá tenía muchos cassettes de juegos de baloncesto, y en donde yo prácticamente me entretenía con eso, aparte de mis tareas escolares. Y ahí es cuando comienzo un poco a cuestionarme internamente ciertas cosas entre la regla escrita y la interpretación de la regla. Entonces, ya cuando comencé a practicar, ya me di cuenta que obviamente
una cosa es leerla y otra cosa es tomar decisiones en fracciones de segundo, en donde la objetividad y la imparcialidad tenía que priorizarse. Y tuve dos grandes personas que en realidad me ayudaron a cogerle más afición al tema. Uno de ellos fue el licenciado Teófilo Coloma, en la ciudad de Babahoyo, que ya arbitraba y que era compañero como profesor de mi papá en un colegio en Babahoyo. Y otra de las personas que se me acercó y me ayudó muchísimo en ese entonces es una persona que a lo mejor muchos no lo reconozcan o no lo identifiquen, que se llama Eduardo El Chori Vázquez. El Chori era muy popular en Babahoyo porque él iba a arbitrar los torneos en Babahoyo, los torneos invernales. Y hizo una amistad muy grande con mi papá. Entonces, en alguna ocasión, que fue el Chori de Babahoyo, nos sentamos con él y él me daba ciertas pautas para yo poderme manejar. Pero no soy exento de lo que a muchos seguramente les pasó, que de repente no llegaban los jueces y decían, ¿y ahora quién pita? ¿Ahora quién dirige ese juego? Bueno, y ahí siempre estuve yo presto como para poder ayudar. Bueno, Chori, muchos que escuchan el nombre se han de a recordar, también gran árbitro de gran trayectoria también. Bueno, y de ahí va a su primer partido, a ver si recordamos dónde fue su primer partido, y también viene otra. Ahora sí, tiene que el uniforme, a lo mejor en esa época era pantalón plomo, Gris. camiseta ploma, o jean, y su primer pito, ¿quién o por ahí tuvo que acceder o alguien le dio? Bueno, el primer silbato que yo tuve fue un balilla, que yo creo que ya en este momento muchos ni lo han de recordar. Y ese primer silbato me lo regaló mi papá por mi cumpleaños, mientras yo estaba haciendo la rehabilitación. O sea que también fue un motivante. Y ese silbato me lo había mandado porque era amigo de la familia don Francisco Flor, Pancho Flor. Así es. Entonces me lo había mandado, mi papá lo fue y fue a Casa Spencer, tanto me acuerdo, en Guayaquil, y compró uno similar. Entonces yo tenía el que me mandó a regalar Pancho Flor y tenía el que mi papá compró en Casa Spencer en Guayaquil. El uno, tanto me acuerdo, que era metálico y el otro era negro. Yo ya tenía, no tenía indumentaria de juez. Entonces yo arbitraba cuando no era algo oficial y más bien era improvisado con la ropa convencional que andaba en ese momento. Hasta que mi papá, ya viéndome esa decisión que yo tenía, me mandó a confeccionar dos pantalones que eran de color gris y dos camisetas a donde el almacén de don Julio Ramírez, Deportes Ramírez en Babahoyo, para que yo tenga el uniforme. Así que ya con eso, ya zapatos había, porque eran mis mismos zapatos Converse de jugar. El pantalón lo tenía, la camiseta la tenía, el silbato lo tenía, así que ese fue el inicio, en realidad, de lo que pude yo participar en el baloncesto ya como juez. Bueno, y de ahí ya fueron muchos juegos así que le apoyaban, le estimulaban. ¿Cómo nació ya para usted ir a una primera clínica nacional y cómo se dio para llegar a ser árbitro nacional? A ver, yo tengo una gratitud muy grande por una persona a la cual guardo mucho respeto, consideración y mucho afecto en el tiempo, que es el licenciado Jorge Segura Vargas. Como el licenciado Segura andaba en busca de jugadores,
para su equipo que se llamaba Uruguay. Él fue a la ciudad de Babahoyo, habló con mi papá y ahí llevaron a 3 jugadores a Guayaquil, que era Francisco Landívar, un chico que es de la ciudad de Pueblo Viejo, Jorge Bustamante, que era de la ciudad de Catarama, y de Babahoyo se llevaron a otro chico. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ya en la conversación, en el almuerzo, conversando con mi papá, el licenciado Segura, le dice, oye, tu hijo se está desperdiciando aquí, hay que darle más actividad. Si él quiere ser árbitro, déjalo. Entonces me invitó a comenzar a ir a la ciudad de Guayaquil a arbitrar. Entonces yo tengo 2 anécdotas. La primera anécdota, que mi primer partido como juez, ya con uniforme, fue la final colegial en la ciudad de Babahoyo, entre 2 colegios de la localidad que guardaban mucha rivalidad. Entonces, ahí fue mi primer partido ya con uniforme de juez. Y luego, mi primer partido ya fuera de Babahoyo se dio en la ciudad de Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, en un juego que estaba Emelec jugando, y estaba jugando con Liga Deportiva Estudiantil. El juez principal era Francisco Flor y yo iba como el juez secundario. En ese partido, tanto me acuerdo que el jugador Elber Escobar hace una jugada y finge una lesión y yo lo sanciono con una falta técnica. Y ahí el técnico de Melec, que en ese entonces era Pepe González, me acerca y me dice, oye, pero si solamente fue una falta pequeña, ¿por qué le sancionas técnico? Le digo, porque está simulando y está obteniendo una ventaja, quiere obtener una ventaja. Me escucha Pancho Flor y Pancho Flor se acerca y pone la cara y dice, lo que él sancionó está bien sancionado. Esa anécdota para mí me da mucho porque me hizo ganar confianza y a partir de ahí ya comencé a accionar en Guayaquil con un poco más de frecuencia. Recuerdo de esa época los jueces como eran Romero, Orellana, Valencia, estaba Fausto Moreno, alcancé a arbitrar con Sandy Hungría, estaba Chori Vázquez, Pancho Flor, ¿verdad? Y los jueces que iban de fuera, que siempre era Silvio Larrea, Freddy Prado, es decir, Lucho Cedeño. Entonces, ¿qué era lo que ya una vez que estaba involucrado en ese tema, me proponen participar de la primera clínica nacional, estando arbitrando en Guayas? Yo fui a la clínica como juez de los ríos. Y esa clínica se dio en Guayaquil. Esa fue mi primera clínica nacional. Bueno, y hablando, mi estimado, estamos en una entrevista con el gran árbitro FIBA, Pablo Constaín, conociendo sus vivencias, anécdotas del mundo del arbitraje, cómo fueron sus inicios, y bueno, seguiremos adentrándonos un poquito más. Mi estimado Pablo, y la pregunta que por ahí, por interno, nos hacen llegar, y le pongo también a usted como interrogante, y usted me lo dice, usted, amor por Babahoyo, por Guayaquil, por Quito o por Ibarra, pero no me puede decir todas, sino cuál es ese amor a la ciudad que le llega al gran árbitro FIBA Pablo Constaín. Cada etapa de la vida que me tocó vivir fue importante y yo te guardo mucha gratitud por Guayas, por Guayaquil, por los dirigentes de allá, por la Legión Deportiva de allá, porque en realidad me acogieron y creo que me gané mi pequeño espacio en base al esfuerzo y al trabajo, pero definitivamente guardo un cariño muy grande y
lo he manifestado, mi familia lo sabe, por la ciudad de Quito. Sin embargo, mi corazón sigue en Babahoyo. Usted, mi estimado Pablo, usted ya con el trajín que tuvo como árbitro nacional, diferentes torneos, diferentes ciudades, ¿usted pensó algún momento llegar a ser árbitro FIBA o cómo se dio para llegar a ser árbitro FIBA? Primero, ¿usted lo soñó, lo pensó querer llegar más arriba y cómo se dieron las cosas para llegar a ser árbitro FIBA? Bueno, yo creo que todas las personas que intervienen en el baloncesto de alguna manera siempre aspiran a crecer y lograr algún tipo de reconocimiento a su trayectoria. Es muy forzado, es súper sacrificado el tema, pero sin embargo yo creo que hubo dos aspectos que me ayudaron mucho. Primero, mi familia, y segundo, el grupo de amigos que iba generando en el camino. Amigos que hasta la presente fecha, a pesar de que muchos de ellos ya no están con nosotros, les guardo mucha gratitud y siempre me impulsaron. Yo puedo nombrar a varios, puedo nombrar a Héctor Díaz, puedo nombrar a Franklin Díaz, puedo nombrar a Silvio Larrea, puedo nombrar a Freddy Prado, ¿verdad? Que fueron personas que cuando ya iba a los torneos nacionales, ellos siempre me dieron su voz de aliento y me apoyaron. Mi primer torneo nacional se dio en la ciudad de Machala, ¿verdad? Fue un torneo nacional juvenil femenino. El presidente de la ecuatoriana era el licenciado Ramiro Ceballos. Entonces, ese fue mi primer torneo nacional. Pero yo iba por los ríos, aun cuando todos reconocían que en realidad donde yo hacía mi actividad arbitral era en Guayaquil. Y a ese torneo llegó a la final El Oro y Guayas. Entonces no podía actuar ningún juez de Guayas ni podía actuar ningún juez del Oro. Y ese torneo, la final, la hicimos con Silvio Larrea. Bueno, Pablito, ¿y de ahí cómo llegó ya para que le postulen y digan, venga, prepárese para ser árbitro FIBA? Mire, yo guardo una gratitud gigante, enorme, que espero Dios me dé la oportunidad de poderlo expresar, ya no solo en palabras, sino en hechos más contundentes, al ingeniero Ramiro Cadena. Él siempre creyó en mí, me llevaba a los torneos nacionales, me nominaba, me apoyaba, siempre estuvo conmigo, y yo creo que ese respaldo se siente. Entonces, luego de los Juegos Nacionales que se dieron en la ciudad de Esmeraldas, ya el licenciado Ceballos me dijo, ¿sabes qué, Pablo? Usted prepárese porque se le puede venir un reto importante. Y el ingeniero Cadena siempre me apoyó. Entonces, se sacaron, normalmente por país siempre había máximo 2 aspirantes. Y luego en la clínica nacional que se dio en Quito, donde salieron los aspirantes, se nominaron a 5. Entonces los aspirantes fueron Gonzalo Lizano de Tungurahua, Luis Cedeño de Manabí, Elvis Fuentes por Guayas, era Jorge Narváez por Pichincha y Pablo Costaín por Los Ríos. Una vez que fueron esas nominaciones, lo que tocaba era prepararse, porque la clínica fue en diciembre, la clínica nacional, y la clínica internacional se daba en enero. Entonces quedaba muy poco tiempo. Pablito, ¿y nos recuerda en qué año fue? Mira, la clínica nacional se dio en diciembre del 90 y la clínica internacional se dio en enero del 91. Ya. Entonces nos presentamos los 5 aspirantes por Ecuador a la clínica en Guayaquil. Los instructores fueron Mario Hoppenheim y Marcial Paredes. Mario desde Uruguay y Marcial Paredes desde Perú.
y luego de los test, tanto físicos como escritos, salimos ya como jueces internacionales Luis Cedeño y quien habla. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó los demás? ¿No pasaron las pruebas? Mira, luego yo me pude enterar, porque eso lo manejaba Copaba, lo manejaba muy cerrado. Nadie conocía los resultados. Luego yo me pude enterar que la diferencia con el siguiente aspirante, la diferencia en puntaje, fue de apenas 1 punto. El siguiente en la escala fue Gonzalo Lizano de Tungurahua. Perdón. Y de ahí venía Jorge Narváez, y de ahí venía Elvis Fuentes. Esa fue el escala en puntaje. Y bueno, en la entrevista, Pablito, en la entrevista ya con los instructores fue que se tomó la decisión final. Bueno, y Ecuador tenía ¿cuántos cupos? Si fueron solo 5, correcto, fueron 2. Eso es muy fundamental. Y luego que ya se dio de esto, de la nominación ya de árbitro FIBA, prácticamente ya tuvo que viajar y todo eso. Hablemos de sus experiencias a nivel internacional. Mira, la primera experiencia internacional se dio de inmediato, porque a inicios del mes de febrero fui invitado para ir con una selección de guayas a una gira que se dio por Perú. Entonces, me fui con ellos y fue una gira que duró 2 semanas. Fue de inmediato. De inmediato. Luego, regresando de ahí, tuve la primera nominación de Copaba a nivel internacional y fui al Sudamericano Femenino de Mayores en la ciudad de Bogotá, en donde se dio mi bautizo internacional. Mi primer juego fue un torneo entre Brasil y Venezuela, y yo hice pareja en ese entonces con Víctor Manuel García Chacón, que es mi padrino a nivel internacional. Posteriormente, ese torneo que duró 2 semanas, ya ahí regresé e inmediatamente me nominaron en el mes de abril, inicios de abril, me nominaron para un torneo que se dio en Venezuela. Lastimosamente, mi relación laboral ahí me impedía ir, porque ya mis jefes también me decían, ok Pablo, ya te fuiste a la clínica Guayaquil, estás muy bien, luego te fuiste a Perú, está muy bien, te salió el torneo en Bogotá, está bien, pero también hay que trabajar. Y tuve que desistir de esa nominación, y conozco después que la opción era, la principal opción siempre fue Luis Cedeño, y se fue Luis a Venezuela. Entonces el tema era de que se estaba dando un torneo en Guayaquil, que necesitaban que haya jueces, porque estábamos en el cambio generacional entre la temporada de Fausto Moreno, Pancho Flor, Chori Vázquez, Carlos Salazar. Se estaba dando una renovación y necesitaban que nos quedemos en Guayaquil. Lo único que nos queda siempre van a ser las amistades, y yo soy muy agradecido con el deporte por esto. Amistades que todavía conservo con los instructores. Ya Jorge Restucia no nos acompaña, ¿verdad? Con Marcial Paredes, que vive en Estados Unidos, de vez en cuando nos comunicamos. Con Petete García, siempre yo le escribo, él me escribe. La tecnología hoy en día ayuda a una enormidad, porque la comunicación es muy fluida en diferentes medios. Así que yo creo que lo único que puedo expresar es gratitud. Así es, mi estimado Pablito. Por ahí parece que tuvimos un corte, bueno, pero ya estamos restablecidos nuevamente.
en vivo y en directo para todo el Ecuador y el mundo. Bueno, así son las situaciones que a veces pasa, pero ya estamos nuevamente con ustedes. Por ahí, mi estimado Pablito, estamos con el gran árbitro FIBA de gran trayectoria a nivel nacional e internacional, Pablo Constaín, en esta entrevista a través de la página de árbitros de baloncesto del Ecuador. Mi estimado Pablito, hablemos de los bautizos. ¿Le bautizaron a usted como árbitro nacional primero? Sí, el bautizo fue en Quito. ¿Cómo fue el bautizo? ¿De qué se trató? ¿Será la ceja? No, la ceja es una costumbre que se hace a nivel internacional, o se hacía, no sé actualmente. A nivel nacional, hubo un torneo que se dio en Quito y nosotros estábamos, tanto recuerdo, en un hotel que se llama Inca Imperial, por la Caja del Seguro. Y estábamos en ese torneo y el que estaba como directo, era el ingeniero Ramiro Cadena. Y estábamos varios de nosotros ahí. Y el bautizo fue que me bañaron con una botella de cerveza estando en la mesa en el desayuno. Y quien hizo el bautizo fue un juez que nos acompañó en ese torneo, que hoy lastimosamente ya está en un lugar infinito, que se llamaba, bueno, lo voy a recordar siempre, Héctor Díaz. Héctor fue el que vino con la botella de cerveza y me bautizó estando sentado y me bañó con cerveza de pies a cabeza. Pero, Pablito, pero solo porque en paz descanse Héctor Díaz, ¿se acogieron esa tradición para bautizarle o ya era así entre todos los árbitros bañar con cerveza? No sé si lo habrán hecho con otros. A mí me hicieron eso. No me atreví a preguntar porque no quería que me vuelvan a bañar en cerveza. Pero no sabría decir si les hicieron a otros lo mismo. Y la parte relevante está con una interferencia por parte de Otilio. No sé si me escuchas, Beto. Sí, yo le estoy escuchando. Siga, estamos bien, siga. Entonces, hubo una parte que sí recuerdo que lo hizo conmigo, una persona a la cual, como te repito, y va a ser algo común en esta entrevista, es mi gratitud. Mi gratitud a una persona a la cual hasta la presente fecha con su familia guardo una relación de amistad muy, muy cercana, que es Marcelo Kendo. Marcelo Kendo, el momento en que íbamos a entrar a la cancha en ese torneo nacional, Marcelo me llama aparte y me dice: te tengo que bautizar antes de que pises la cancha. Me hizo que me agachara y me dio mi patadita de la suerte. Ya. Y me dijo algo que Marcelo, todavía lo recuerdo. Marcelo me dijo: a partir de este momento, tú eres un juez de Ecuador. Tú no eres un juez de Los Ríos, ni de Guaya, ni de Pichincha, nada. Tú eres un juez de Ecuador. Y lo que yo pueda hacer por ti, me lo pides y lo hago. Bueno, eso, y sabe una cosa, mi estimado Pablo, es que usted se fue ganando camino al andar, el aprecio y todo lo que usted puso en el campo de juego. Y eso es muy fundamental. Mi estimado Pablo, usted como árbitro fue un árbitro temperamental, de carácter fuerte, o por ahí le insultaban nomás y usted se hacía de los oídos sordos. Por ahí, ¿cómo Pablo Constaín era en sí, temperamental, en ese sentido, para sancionar, para alguna situación que le reclaman en el campo de juego, sea jugador, sea entrenador? ¿Cómo era Pablo Constaín?
yo trataba bajo todo concepto de ser justo y de ser objetivo. Y yo tuve grandes referentes. En Pichincha lo tuve Marcelo Kendo, Gustavo Rea, Patricio del baloncesto. En Quito, un entrenador al cual le guardo un aprecio muy grande, que es Juan Escalante. En una conversación con don Juanito me dijo: Pablo, usted es el Byron Moreno del básquet. Entonces yo le decía: pero Byron Moreno, ¿en qué sentido? Me dice: que no te tiembla la mano. Y ese día lo sancioné sacándolo de la cancha a don Juan. Entonces Lo votó. Lo saqué de la cancha, así es. Lo expulsé de la cancha porque él, con mi compañero de arbitraje en ese momento, yo notaba que lo estaba provocando. Él le sancionó una falta técnica, ¿verdad? Y después hubo un momento en que pegó un grito altisonante, dijo una palabra inadecuada, lanzó el tablero al piso. Yo estaba a menos de 1 metro, o sea, era tan evidente que si no tomaba una decisión ahí, quedaba muy mal plantado. Tomé la decisión, le sancioné al técnico, y con el segundo técnico él tuvo que irse a las duchas, como hablan en el ámbito deportivo. Muy bien, qué gran anécdota. Por ahí el gran árbitro César Rodríguez desde Colombia también le envía saludos cordiales. Es mi hermano colombiano. Yo le guardo a César una increíble gratitud. Cuando él vino para la Liga Nacional, traté de compartir con ellos tiempo, a pesar de mis obligaciones laborales y profesionales. Si no recuerdo, nos fuimos a Santo Domingo. Él andaba también con el amigo Juan Silva de Perú y con Johnny Juber de Venezuela. Yo los trasladé y los acompañé a ellos a Santo Domingo. Creo que también lo hice para Ambato y trataba de compartir. Eso es lo bonito del deporte, te permite siempre ir más allá del aspecto deportivo y fortalecer relaciones de amistad con personas tan valiosas como ellas, que siempre también te generan amistad. Y también, Pablito, a propósito que habla de ellos, también ya le envían saludos cordiales Johnny Juber, ¿sí? Él que está radicado también en Ecuador, y por supuesto también Juanito Silva, un gran referente que siempre está continuamente en las entrevistas que hacemos. Los dos le envían saludos cordiales también y que siga adelante en su vida profesional. Muchísimas gracias a Juan, un abrazo fraterno. Me alegro mucho que él haya podido trasladar sus conocimientos a su hijo, así que muchas felicidades para Juan, éxitos para su hijo, que sé que está incursionando en el baloncesto también. En el caso de Johnny, bueno, por ahí tenemos una anécdota, una foto muy especial de él en la zona de Tandapi, yendo a Santo Domingo, él mordiéndole la oreja a un cerdo que estaba colgado. No. Sí, ahí hay una experiencia con Johnny. Siempre guardo mucho afecto por todos y trato de que ese afecto se mantenga vigente durante el tiempo. Así que muchos saludos para Johnny, muchos saludos para Juan, un fuerte abrazo desde Ecuador. Yo en este momento estoy en la ciudad de Ibarra por un evento familiar, pero desde acá un fuerte abrazo para ambos. Bueno, ya fue ese bautizo. Bueno, ¿será que los comisionados, será que el profe Otilio Valencia, será que por ahí el profe Luis Cedeño, los demás árbitros FIBA, será que ustedes toman por ahí ese bautizo que le han hecho a Pablo Constaín con una cerveza, vea, espectacular, pues, espectacular, ahí, o sea, una java de cerveza y se las pueden ahí trastonar, bien. Por ahí, Pablito, en cuanto a nivel internacional, ¿ahí fue que le volaron la ceja? Sí, eso fue en Bogotá. Mi padrino, en ese torneo éramos 3 bautizados. 3 bautizados. Era Márcia Ferreira de Brasil. Era, si yo no me equivoco, fue un juez paraguayo, que no trato, era apellido Ortiz, no recuerdo el nombre de él ahora, pero él era también el juez que entró como nuevo.
a nivel internacional y yo. Y nos volaron la ceja, a mí me volaron la ceja derecha. Entonces sí se me veía medio raro y Marcia Ferreira en ese entonces me dijo, oye, así no podemos entrar a la cancha. Y ella tenía esa como lápices que se utilizan las mujeres para las cejas y le dio forma a mi ceja, o sea, se veía negra pero no había cabello ahí. Bueno, pero espectacular. Y la pregunta del millón, Pablito Constaín, el profe Luis Cedeño, ahí en esa época que a usted lo bautizaron con cerveza, ¿también no escuchó algún comentario que lo hayan bautizado también con cerveza a él? Nunca lo pregunté, te repito, nunca lo pregunté porque me daba temor que alguien quiera repetirme el bautizo en algún otro torneo. Entonces yo no preguntaba. Me acuerdo mucho que en el hotel Inca Imperial compartíamos mucho con Luis, con el ingeniero Cadena, estaba Héctor Díaz, si no me equivoco creo que todavía estaba, no me acuerdo si fue Freddy Prado, no tengo muy clara la memoria de ese momento, pero fue un lindo torneo y un muy buen grupo de jueces. Luis sabe perfectamente que yo con él tengo una amistad más allá del deporte y sabe que lo respeto mucho, que lo aprecio mucho, y cuando he podido conversar con él se lo he dicho, que en realidad admiro la dedicación, la tenacidad, la constancia, la disciplina que él tiene para estar en el baloncesto. Y eso hay que enaltecerlo porque no todas las personas tenemos esa condición de poder dedicarle gran parte del tiempo al baloncesto y estar convencido de la actividad. Mi estimado Pablo, se me viene a la mente también, ¿usted se recuerda su primer reglamento cuando estuvo en el Hecho del Dolor? Su primer reglamento, ¿cuántas reglas tenía? Recordar el número de reglas, no, mentiría si lo digo, no lo recuerdo. O sea, le digo, ¿ese reglamento tenía 13 reglas u 8 reglas? O sea, una de las dos. Yo creo que eran 13. Muy bien. ¿Qué es lo que Pablo Constaín, en toda su trayectoria como árbitro nacional, como árbitro FIBA, de ese también el aprecio que le han tenido grandes referentes, grandes padrinos, qué es lo que usted hoy por hoy extraña de arbitrar? ¿Qué es lo que más extraña? Yo creo que si hay algo que algún momento lo hablé con Luis, le decía que tal vez para mí, en lo personal, sería muy motivante a nivel de vida, más no a nivel de deporte, a nivel de vida, poder hacer que mis hijos ahora, que son adultos, me puedan ver en la cancha. Mis nietos que me puedan ver en la cancha. Porque ellos han visto muchas fotos. Conocen mucho sobre que el papá y el abuelito estuvo en el baloncesto. Cada vez que me encuentro con algún amigo del básquet, le dicen a mis hijos siempre, uno de ellos, que fue el doctor Jan Narváez, un buen amigo, le decía a mi hijo mayor, me dice, oye, tu papá una vez reconozco que a tu papá se le fue la mano, dice, porque no era para expulsar, pero en las otras 2 veces estaba totalmente merecido. Entonces, ok. Entonces, en lo personal, no sé, en alguna circunstancia, ojalá se pueda dar, que sí quisiera por 2 motivos. Primero, por compartir, porque uno lo lleva esto en el cuerpo, en la mente, forma parte de su vida, y me gustaría volver a participar. Yo me acuerdo claramente que cuando yo participaba en los torneos, soy muy agradecido de Diego Salgado, soy muy agradecido de Juan Ortega, muy agradecido de Wilson Rosas, ¿verdad? Porque
Manuel Armas, yo no, hay muchos en Quito que, a pesar de que en inicios yo fui el extranjero, por decirlo así, en los torneos en Quito, siempre me acogieron. Y yo creo que volver a una cancha y poder estar con ellos, con Gustavo Rea, con Patricio Abril, con Jorge Narváez, poder estar en un torneo, yo creo que me cumpliría una aspiración personal. Mi aspiración familiar de que mis hijos y mis nietos puedan ver a su familiar en la cancha. Le voy a poner en compromiso, Pablito, le voy a poner en compromiso y quiero que me responda, ¿qué haría usted si el día de mañana le dicen, bueno, va a tener que dirigir un partido con Luis Cedeño y Gustavo Rea? Ojo, usted dice que está subido un poquito de libras, ya no le queda la camiseta, no sé dónde estará el silbato. ¿Qué es lo que haría Pablo Constaín? Ya que el día de mañana tiene que dirigir un encuentro, hoy por hoy, con Luis Cedeño y Gustavo Rea. ¿Qué haría? Partiendo de que yo le la pregunta, ¿todavía conserva alguna camiseta o qué se le viene a la idea si el día de mañana tiene que dirigir un encuentro con los dos referentes del arbitraje? Bueno, primero tratar de estar a la altura de las personas que van a estar al lado mío y cumplirlo con la misma responsabilidad que siempre he tenido. Trataría de... Me refiero a su indumentaria. Bueno, en mi indumentaria todavía conservo las camisetas anteriores. Pero si por ahí entrarán tengo las 3 en la casa. Si entrarán las 3 camisetas anteriores. En este 2020, ¿sí entrarán en el cuerpo de Pablo Constaín? Bueno, me las acabo de probar hace unas 2 o 3 semanas para una foto que tuve que tomarme y me entró. Ya no queda tan holgada, es obvio, ya no queda tan holgada como antes, pero sí, me quedó la camiseta. Pero esa camiseta no es de las actuales. A mí, en el caso de Flavio Sandoval tuvo una gentileza conmigo. En su momento me obsequió una camiseta. Me dijo, Pablo, espero algún día verte en la cancha con esta camiseta. Y Flavio me la obsequió. Y espero que ese momento, algún momento llegue, ¿no? Muy bien, mi estimado Pablo. Usted, con todo lo que pasó, con todo lo que vivió, con grandes árbitros a nivel internacional y también de Ecuador de la época, ¿usted qué podría recomendar? ¿Cuál es la clave del éxito para llegar a ser, ojo, a ser árbitro FIBA para nuevos jóvenes, nueva gente que está como árbitros nacionales? ¿Cuál es la clave que usted les podría decir para que ellos se dediquen y lleguen muy bien como árbitros FIBA y pasen todas las pruebas y pueden llegar a ese nombramiento como árbitro FIBA? ¿Qué es lo que usted les sugiere? ¿Qué es lo que usted daría las pautas o la clave para que se enrumben de buen camino? Yo creo que la clave de toda la actividad del ser humano en la vida es la preparación, la constancia, la perseverancia. Y hay algo que yo creo que muchos lo comparten y se llama pasión. La pasión por el deporte, la pasión por el arbitraje, tiene que convertirse en una guía para todo esto. Y una parte importantísima, yo creo que es escuchar a aquellos que están antes de uno y que de alguna manera su experiencia puede ser orientadora hacia los nuevos. Yo recuerdo claramente los consejos de Marcelo Oquendo. En alguna ocasión con Gustavo nos sentamos en el camerino y hablamos bastante, y yo siempre recuerdo las palabras, las expresiones de Silvio Larrea. Silvio Larrea, en un torneo que nosotros tuvimos en Machala, fuimos compañeros de habitación, estábamos en la misma habitación los dos, y Silvio en cada conversación era un consejo más.
Y una de las cosas que creo que el árbitro como tal tiene que comenzar a valorar es aquellos que lo precedieron. En mi caso, la diferencia entre los que me precedían, la generación anterior a la mía, era bastante notoria, o sea, había una diferencia importante. Sin embargo, hoy en día yo veo que los jueces empiezan más jóvenes. Hay unos programas en los cuales yo felicito a FIBA y felicito a la ecuatoriana porque están motivando a los jóvenes cada vez más a participar como árbitro. En mi caso, yo empecé un poco tarde, pero hoy veo que hay jueces de 16, 17 años que ya están incursionando y veo que los jueces internacionales salen cada vez más jóvenes. Entonces, eso representa mucho porque sin preparación, sin constancia, sin perseverancia, sin sacrificio, nada se podría lograr. Así que mi mayor consejo es: escuchen a quienes lo están precediendo, tengan muy pendiente el tema de que el esfuerzo, el sacrificio que se hace, siempre tiene sus recompensas. Mi estimado Pablo, usted también, como está al tanto de las diferentes noticias de lo que es el arbitraje, el baloncesto también de Ecuador, ¿usted cómo se sintió cuando un árbitro referente de Ecuador, Carlos Andrés Peralta, lo nominaron, lo designaron para ir al torneo mundial que fue en China? Mira, yo viajo permanentemente a la ciudad de Loja por temas laborales y en algún momento lo llamé a Víctor, al papá, y le decía que lo único que yo quería era ese momento saludarlos, compartir con ellos, compartir con Edgar Pacheco, si era posible. O sea, porque creo que el deporte te regala algo más importante que la satisfacción personal. Te regala amigos y esos amigos son para toda la vida. Entonces, cuando tuve la noticia, lo de Carlos Andrés, me llenó de un orgullo muy grande porque era lógico que ir a un torneo internacional tan importante, un juez ecuatoriano, a la edad de él, con las condiciones de él innatas, porque él tiene una formación familiar muy importante y esa formación familiar le ha permitido a él tener la fortaleza y la tranquilidad, la sabiduría para poder enrumbarse en esto. Y como ecuatoriano me siento realmente orgulloso de todo lo que ha logrado Carlos Andrés. Él ha roto muchos esquemas, ha roto muchos récords. Yo me acuerdo que Lucy Espinosa, cuando fue un torneo importantísimo a nivel internacional como juez de Ecuador, igual me sentí orgulloso, igual me sentí realmente complacido de ver que hoy en día el juez ecuatoriano tiene muchas más posibilidades en base a sus capacidades. En el caso de Carlos Andrés, dudo mucho, espero que no sea así y que pueda haber alguien en el futuro, pero lo que ha logrado Carlos Andrés es algo realmente importante y no tiene parangón en la historia del baloncesto ecuatoriano. Así que muchos éxitos para Carlos Andrés y felicitaciones a Víctor, a su familia, porque estoy seguro de que ellos formaron parte importante de lo que hoy Carlos Andrés está consiguiendo. Muy bien, mi estimado Pablito, no sé si la producción nos ayuda. Por ahí andamos con muchos boom internos, si nos ayudan por ahí la producción también, un poquito, pero bueno, estamos acá. Mi estimado Pablo, al momento, ¿cuáles son sus prioridades? Mira, yo creo que la gran lección que nos está dejando a toda la humanidad, esta circunstancia que se vive a nivel de todo el planeta, como es esta pandemia, nos ha hecho de alguna forma recapacitar y nos ha hecho reorientar nuestra vida en términos de prioridades. Hoy en día quiero tener más tiempo para disfrutar a mis nietos, más tiempo para disfrutar a mi familia, asumir nuevos retos profesionales
Justo el día de ayer recibí una comunicación en ese sentido. Y mantener las amistades en el mismo rango que las tengo hasta ahora. Hoy he valorado mucho porque muchas de las personas cercanas a mí, a nivel profesional, a nivel personal, esta pandemia los afectó, ya no están con nosotros, y qué importante es poder decir una llamada. Hoy con internet los costos de eso no es nada, una llamada oportuna para recordarles a todos ellos lo que representan para uno en términos de vida. O sea, la gratitud por sobre todas las cosas. Mi prioridad en este momento es mi hijo el menor está a punto de terminar su carrera. Él creo que algo está relacionado porque siguió comunicación social y está ya próximo a terminar su carrera profesional, y él me ha pedido justamente que, de ser posible, lo apoyemos para él buscar una especialidad en el exterior, ¿verdad? Y tiene sus programas de internet, se llama Familia Alba, ha hecho entrevistas importantes, lo he visto, un desarrollo profesional muy relevante, y creo que una vez que él se realice, ya termine su formación, quiero tomarme el tiempo necesario, ¿verdad?, para cumplir con una promesa que nos hicimos un grupo de jueces hace unos muchos años atrás, los Juegos Nacionales en la ciudad de Esmeraldas. Dijimos que la amistad tenía que perdurar en las generaciones, y perdurar representaba hacer que esa amistad se traslade a las familias. Y quiero cumplirle la promesa a los amigos, quiero volver a la ciudad de Cuenca para estar con la familia de Freddy Prado. Quiero volver a la ciudad de Calceta para estar con la familia de Silvio Larrea. Quiero estar en Puerto Viejo con la familia de la niña de Héctor Díaz, la familia de Héctor que vive en Puerto Viejo, ¿verdad? Y nuevamente reencontrarme con los amigos del deporte. Esa es una meta que quiero proponérmela para cumplirla en el corto plazo. Tener esas conversaciones interminables, de repente con Jorge Narváez, ¿verdad? Yo sé que no tengo mucho contacto hoy en día con ellos, con la gran mayoría de los árbitros de Pichincha, de Guayas, y recordarles que más allá del deporte, tenemos que valorar a las personas y valorar la amistad. Y quiero entregar un poco eso. Yo voy a entrar en un tema personal importante dentro de poco. Estoy reorientando mi actividad profesional y apoyar a mis hijos, disfrutar a la familia, principalmente a ellos, ¿verdad? Disfrutar de las amistades. Hoy en día estar comunicado es mucho más fácil que antes. Entonces, tratar de tomarme el tiempo necesario para poder devolverle un poco a la vida todo lo que me ha dado. Mi estimado Pablo, usted hoy por hoy en las diferentes redes sociales, ¿le hubiera gustado que en su época hubiera una página exclusiva dedicada, como hoy por hoy lo tiene, árbitros de baloncesto del Ecuador, donde usted ingresa, puede ver algunas situaciones de juego, puede ver el trabajo que hoy por hoy hacen? En estos días hemos visto que prácticamente 6 de la mañana ya están haciendo preparación física. Ojo, y estamos en pandemia. Entonces, ¿le hubiera gustado a usted en esa época tener esta tecnología que hoy por hoy se la tiene, mi estimado Pablo? Yo estoy seguro que no solo a mí, estoy seguro que a todos los jueces les hubiera encantado vivir esta época. Esta época de la facilidad tecnológica ayuda muchísimo. Hoy tú tienes tantas aplicaciones que te permiten estar al día en cuestión de segundos. En nuestra época, Lucho Cedeño se ha de acordar que nos peleábamos las copias de los reglamentos, porque ni siquiera los reglamentos nos llegaban a nuestras manos. Y si alguien conseguía un documento en cualquier lugar,
era el mejor regalo que podíamos recibir. Hoy, a través del Internet, tú ya puedes tener una facilidad increíble. Y creo que esa facilidad hace que las cosas fluyan también de una manera mucho más rápida, práctica. Y creo yo, sin temor a equivocarme, que muchos de la generación mía en baloncesto hubiéramos querido tener. No fue así, ya las circunstancias cambiaron, así que hay que acoplarse. Eso es muy fundamental, mi estimado. Por ahí, Pablo, por ahí usted, hoy por hoy, su familia, ¿cómo comprende su esposa? ¿Quiénes nomás para que también conozcan nuestros amigos que usted tiene una hermosa familia, que también le admiramos y le enviamos saludos cordiales? Mira, mi esposa siempre me vive diciendo que a ella, en lo personal, le hubiera encantado que yo volviera, aunque sea como hobby, pero con responsabilidad, a estar en una cancha. Ella siempre me motiva. Bueno, también creo que me motiva para que un poco baje de peso con ese pretexto. Así que, pero el concepto está en que pienso, estoy convencido de que este concepto de nueva vida que nos toca aprender a tener a partir de la pandemia, también nos va a ayudar a reorientar nuestras vidas, a vivir de una manera más sana, a tomarnos las cosas con más calma, y dentro de eso, ojalá yo en algún momento pueda estar en cancha y poder decir, ok, ahora he vuelto, aunque no sé por qué tiempo, pero he vuelto, aquí estoy, mírenme, ya no tendré la figura esbelta, esa figura desnutrida que tenía, como dice mi hermano. Hay una foto donde estoy con Gustavo, estoy con Marcelo Oquendo, en un torneo que fue un torneo que se dio en Quito, en donde yo estuve como juez internacional ya, y me veo realmente desnutrido al lado de Gustavo, de Marcelo, me veo bastante delgado. Esa figura esbelta no la tengo, pero trataré de hacer lo mejor que se pueda para recuperar un poco el estado físico y poder estar algún momento, si Dios lo permite, en una cancha. Así es, mi estimado Pablito, estamos llegando ya a la parte final. Hemos podido auscultar muchos criterios, sus inicios, experiencias, anécdotas del gran árbitro FIBA, Pablo Constaín. Este momento envíe saludos, mi estimado Pablo, para todas las personas que a lo mejor por ahí tiene con nombres, para todas las personas que también han estado siguiendo la transmisión. Bueno, un gran saludo para todos los que pudieron compartir este evento de la mañana. Mi gratitud eterna para ti, Beto, para los jueces de baloncesto. Mil gracias por tomarme en cuenta. Como te repito, nunca voy a tener ninguna otra frase que no sea gratitud a todos y cada uno de ellos. Saludo enorme para aquellos que a lo mejor en algunos tiempos no los veo, pero que espero que estén salvaguardados de esta pandemia mundial y que puedan mantenerse así por un buen tiempo. Saludos enormes, seguramente alguien de mi familia debe estarme viendo, así que recordarles que los aprecio a todos ellos, a mi familia que los quiero, a mis amigos que espero que Dios me dé la oportunidad de volver a compartir con cada uno de ellos. Para nuestros amigos que están en el otro lado, nos hubiera gustado leer todos los mensajes, todo lo que han enviado. Por ahí estamos con otro sistema saliendo en vivo, por eso hemos tenido en el sentido que no podemos visualizar los diferentes mensajes que ustedes han enviado de aprecio, de cariño para nuestro gran personaje que tenemos en esta mañana. Yo quiero agradecerle, mi estimado Pablo. Hoy por hoy estamos apoyando también en la Federación Ecuatoriana lo que es la comunicación, los árbitros de baloncesto. Y sabe una cosa, lo que no se tuvo hoy por hoy
que todos los diferentes árbitros tengan prácticamente 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya se sale en vivo por la página de árbitros de baloncesto, para que la gente vea que no se ha estado por esta pandemia los árbitros que están ahí, como decir, solo en casa sin hacer nada. No, ha habido capacitaciones y hoy por hoy también la parte física, o sea, prácticamente cuando sea de regresar, si fuera el caso la semana que viene, los árbitros están preparados porque lo están haciendo también físicamente. Claro, me dirán ustedes, pero virtual es muy diferente, pero han estado en ese auge de estar en la práctica y eso es fundamental. Y yo le digo a mi estimado Pablo, por ahí tratamos también en lo posible de la comunicación, que toda la gente esté muy informada y por eso yo les digo, ¿no?, a los invitados que estamos educando, hablemos de reglamento, porque hoy por hoy, como dice usted, el Internet nos dice todo. Porque antes, yo no sé si había ese egoísmo o qué había, prácticamente no lo daban, mi estimado Pablo. Yo quiero agradecerle de corazón y esperemos por ahí algún momento nuevamente poder entrelazarnos y dar un abrazo fuerte, ya que usted es un gran referente, porque usted puso su nombre, Pablo Constaín, con ese temperamento y esa seriedad que usted lo ha dicho. Mi estimado Pablo, en la despedida, gracias por ese apoyo. Mil gracias nuevamente, Beto. Muchas gracias a todos ustedes por acordarse de este personaje que lo único que tiene, y te reitero, es gratitud. Es gratitud hacia el deporte, gratitud hacia los dirigentes, hacia la comunidad, hacia los grandes amigos que pude lograr a través del deporte, y espero que en algún momento, como tú lo dices, Beto, poder compartir juntos y darnos el abrazo respectivo, aunque con el distanciamiento va a ser un poco complicado, pero ese abrazo por ahora es virtual. Un gran saludo para todos los que nos pudieron acompañar en este día. Así es, a nuestros amigos les recuerdo, no se olviden que ustedes pueden ya ver las redes sociales de Árbitros de Baloncesto del Ecuador. Tenemos en Twitter, tenemos en Instagram, tenemos en Facebook, también en YouTube. O sea que usted, hoy por hoy, no hay egoísmo, no hay nada. Usted necesita alguna situación, saber qué es una falta antideportiva, cuántas reglas tiene el baloncesto, con cuántas reglas, usted ingrese a la página de Árbitros de Baloncesto del Ecuador. Ojo, y en YouTube también puede encontrar muchos videos. Esta entrevista, mi estimado Pablo, va a quedar ya en Facebook y también usted puede ver en YouTube también ya mismo, ya puede ver allá. Entonces no se olviden ustedes, suscríbanse al canal de YouTube de Árbitros de Baloncesto del Ecuador. Y si usted no le ha dado me gusta a la página de Árbitros de Baloncesto del Ecuador, está a tiempo, ingrese, dele me gusta y ya le llegarán las notificaciones de todo lo que se postea, se publica, de todos los árbitros, jóvenes, de experiencia y también los que nos han dejado gran ejemplo. Ecuador y el mundo. Siempre estaremos con más invitados y la invitación que hacemos para el día de mañana, que estaremos con otros dos grandes personajes, como es Alberto Villa y de igual manera como es Clever Tigreros. Estaremos con ellos el día de mañana a partir de las 11 horas. Les recuerdo, cuando usted tiene pasión y profesionalismo, no se olvide, Árbitros de Baloncesto del Ecuador, siempre liderando a nivel internacional. Ecuador y el mundo, gracias. Les quiero con todo el alma y el corazón. Nos vemos el día de mañana.